La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, aseguró que esta noche procederán con la calificación de la candidatura de Cristian Zurita para la presidencia de la República en reemplazo de Fernando Villavicencio. Esto ya que se negará la impugnación presentada por la Revolución Ciudadana. ¿Construye tendrá o no tiempo para la nueva campaña? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo está? Buenas tardes, estimada Gisela. Muy bien, aquí para conversar e informar como corresponde a la ciudadanía de los últimos acontecimientos respecto al proceso electoral. Muchísimas gracias. Entiendo, Diana, que la candidatura tendrá luz verde una vez que el mismo Consejo Nacional Electoral reciba un informe que valide que es nula la supuesta afiliación de Cristian Zurita al movimiento Reto Lista 33 y que será la prueba de descargo para la organización política. ¿No es así? Efectivamente, tal cual se manifiesta. En ese momento todavía no ingresa el documento con el que presenta su descargo la organización política, pero estamos atentos. En cuanto tengamos este documento, nosotros procederemos a levantar un informe jurídico, técnico jurídico y para conocimiento del Pleno. Nosotros, por la excepcionalidad y la urgencia que amerita, hemos planteado, ya hemos convocado a sesión de Pleno para las 8 de la noche, consta ese punto y esperamos que para esa hora ya podamos nosotros también generar el informe para que sea conocido y sometido a votación en el Pleno. Y ahí quedará indudablemente confirmada la candidatura. En sede administrativa, sí, nosotros como autoridad electoral calificaremos esa candidatura en torno a que nosotros tenemos esa información que se ha podido verificar que esa firma no corresponde al señor Zurita. Sin embargo, no puedo adelantarme qué será la resolución porque eso se vota en el Pleno y no sé cuál será la votación de los consejeros, pero yo puedo informar esto a la ciudadanía. Correspondería calificar esta candidatura. En segundo lugar, como toda resolución que emita el Pleno del Consejo Nacional Electoral es susceptible de implementar cualquier recurso ante el mismo CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral, quedaría la posibilidad de que se pueda impugnar o apelar ante el TC. Para esto, la organización política tendría 48 horas, la que decida impugnar a esta resolución, 48 horas de plazo para realizarlo. Si no hay impugnación a esta resolución de hoy en la noche, podríamos, en 48 horas, podríamos nosotros decir que la candidatura calificada está en firme. Ahora, el Movimiento Construye ha criticado mucho la falta de celeridad del Consejo Nacional Electoral justamente para calificar esta candidatura. ¿Por qué no podían modificarse los plazos de respuesta al Consejo Nacional Electoral para poder confirmar a Zurita como candidato? Bueno, nosotros respondimos como corresponde en los tiempos más rápidos, porque una respuesta en una situación normal se puede hacerlo dentro de los 10 próximos días haber recibido, y eso no fue así, fue a las 24 horas o 30 y pico de horas que nosotros respondimos, y no puede ser una respuesta que vaya más allá de nuestras competencias. Primero, considerar que sobre vacíos legales o la situación que en algunas preguntas nos plantearon, no somos nosotros una entidad de consulta respecto a esos vacíos legales. Corresponde a la Procuraduría General del Estado trabajar en este tema. Sin embargo, nosotros sí respondimos a aquello que sí está en la ley y no hay manera de interpretaciones. Nosotros no somos jueces para interpretar la ley y hemos actuado en la celeridad que el caso amerita, y por eso, una vez más, muestra de aquello, la convocatoria y el punto a tratar, pese a que todavía no tenemos el insumo para nosotros generar un informe para la calificación. Sin embargo, esta es una elección extraordinaria. ¿No se debería haber dado una respuesta también extraordinaria para esos casos? Sí, estamos dando estas respuestas extraordinarias. Lo que sí no podemos incumplir los plazos previstos en la ley o los momentos que se determinan, pues en situaciones parecidas, como en el caso de Puerto López, que asesinaron al candidato y lo hicieron en horas de la noche, 9 de la noche, a las 3:30, 10 para las 4 de la mañana, presentaron el reemplazo.
y a las 7 de la mañana ya fuimos a elecciones. Esa candidatura es importante que la ciudadanía conozca porque este es el mejor ejemplo para algunas especulaciones que se están dando. Ese es el mejor ejemplo. Lamentablemente toca recordar estos hechos violentos. La candidatura, el reemplazo de la candidatura por el asesinato de este candidato estuvo en firme después de 49 días porque escaló hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, de ello, nosotros verificamos, contamos, proclamamos los resultados para esa dignidad, respetando ese espacio que le corresponde al partido político, y resulta que el partido político ganó en esas elecciones y eso se adjudicó a la alcaldesa que ahora se encuentra. En esta ocasión no puede ser distinto. Yo rechazo rotundamente que tratan de desinformar, que a propósito se estaría sin calificar para que se declare nulidad de los votos. Jamás podría pasar que el voto que es sagrado, el mandante del pueblo, el voto que es el pueblo, el mandante, podría ser violentado y negado o anulado. Si la ciudadanía consigna los votos a este partido político más allá del candidato porque ya está en el proceso electoral, tiene que ser respetado absolutamente. Eso no se puede cambiar. Bueno, y como decía ayer, la esposa de Fernando Villavicencio decía frente al intento que hubo primero de otros miembros del partido, incluso la misma candidata a la vicepresidencia que quiso asumir también el reemplazo de Fernando Villavicencio. Ella misma decía que, bueno, en vez de estar discutiendo por ese tema en medio del dolor, debieron elegir inmediatamente a Cristian Zurita para acortar los tiempos también, ¿no? Y ir con los tiempos del Consejo Nacional Electoral. Así es, por eso, exactamente por eso, como yo decía, con el dolor en el alma, con la pena todavía, con la herida abierta, yo convoqué inmediatamente a todas las organizaciones políticas de ámbito nacional junto a Construye, para primero solidarizarnos y luego junto públicamente, digamos, en el trabajo que corresponde con las organizaciones políticas, generar una hoja de ruta de trabajo, pero los dirigentes pidieron aplazar de la mañana a horas de la noche para un poco procesar porque estaban en temas obvios de ese momento, y en la noche nos reunimos. Esa noche nos comprometimos a poner un equipo técnico a disposición para guiarles, acompañarles, para que sigan todos los pasos y no falle nada, que no haya pretexto para devolver porque les faltó algún requisito, y de esa manera que presenten en la forma más inmediata al reemplazo del candidato, porque la ley es muy clara, pero no tuvimos que esperar hasta que le haga oficial este pedido el partido político. Ahora, en caso de que se califique, como se prevé esta noche, la candidatura de Cristian Zurita, y considerando que el silencio electoral empieza a regir 48 horas antes de los comicios, ¿Construye qué? ¿Un día para hacer campaña? Está en campaña. Nosotros también quiero desmentir algo más que se dice, que no se les ha permitido seguir pautando. Hasta la fecha que ellos presentaron nuevos productos comunicacionales, ya se había dado esa oportunidad con el más del 80% del cupo que tenían. Lo que nosotros hicimos es un análisis que nos demoramos unas horas inclusive para coordinar con las delegaciones provinciales, es decir, que se permita pautar con aquellos productos comunicacionales que ya fueron producidos mientras Fernando Villavicencio estaba vivo, y había que dar paso con lo que tenían, no se les ha prohibido. Lo que nosotros sí tenemos, nuestra observación es de que no puede estar el nombre de Cristian Zurita porque no tiene la candidatura en firme, y esto podría ser llamado de atención por la Contraloría, porque los fondos de campaña son para los candidatos en firme, no para precandidatos. Pero frente a todas estas críticas, Diana, y estos tal vez desinformaciones, ¿no era mejor que desde un inicio el Consejo Nacional Electoral acompañe a Construye para la formación del nuevo binomio, considerando que el suceso pues era inédito en el país? Efectivamente, así lo hicimos, conversamos, inclusive las preguntas que se plantearon luego por escrito se plantearon en esta reunión con organizaciones políticas, porque tuvimos una media hora de conversación antes de suspender para continuar en horas de la tarde. Se plantearon esas preguntas y los partidos políticos inclusive dieron una opinión previa, y nosotros dijimos, permítanos no ahora responder, tiene que estar en el marco de la ley, y para eso tenemos nuestra dirección jurídica
y así procedimos. Entonces siempre ha contado con nuestro apoyo, con nuestro trabajo, pero también deben entender que hay cosas que están en la ley que no se puede cambiar aunque sean extraordinarias. O hay otras cosas que corresponden a trámites administrativos. En eso sí nosotros no nos hemos demorado absolutamente nada. Ayer estuvimos pendientes, yo personalmente estuve en la matriz, en el Consejo Nacional Electoral, hasta las 10 de la noche más o menos, que no llegaba la objeción. Me fui a mi casa y cuando llegué me dieron la noticia. No nos demoramos más de 20 minutos, me parece, y ya nosotros procedimos a notificar inmediatamente a la organización política para que nos responda también rápidamente. También estaba en conflicto el tema de por qué no los dejaron participar en el debate. Obviamente la ley no permite a un candidato que no esté calificado participar en el debate. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué no se pudo mover esa fecha cuando sí se movió la fecha de la campaña electoral? Porque habría sido infructuoso, porque mientras la candidatura que hasta ahora no está en firme de Cristian Zurita, no podría participar en el debate. Entonces, mover un día más, 2 días más, 3 días más, ¿para qué? Si todavía no estaba ni siquiera la solicitud del día del debate, unas 20 minutos antes, media hora antes, recién presentaron la solicitud de inscripción de la candidatura. Entonces, hubiese sido infructuoso, pensando que sí podía debatir, lo que también había gente que opinaba, lo cual no era posible. Entonces teníamos que cumplir con lo planificado. Todo este panorama, dice el binomio, pues les está poniendo en una condición difícil, o sea, en condiciones no equitativas para poder competir en esta campaña electoral. ¿Usted cree que es así? Las circunstancias, por supuesto, estamos conscientes. Las circunstancias, los hechos que se han dado, no es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que buscamos es dar solución en el menor tiempo posible, acompañarles y actuar con justicia. Por ejemplo, alguien decía, ¿por qué no le califican inmediatamente y ya que salga a hacer campaña? Es derecho de las organizaciones políticas, según la ley, objetar un pedido de inscripción de candidatura. Y ahí pueden decir, bueno, yo objeto esta candidatura porque tiene contratos con el Estado, cualquier circunstancia que la ley le da. Entonces, si bien puedo pensar en garantizar los derechos de uno, también debo cuidar también de que no sean afectados los derechos de la otra parte, que son también las organizaciones políticas. Diana, usted denunció el martes que recibió amenazas a través de redes sociales de parte de Edwin Ortega, vicepresidente de la agrupación Gente Buena, que es la que está en alianza con Construye para lanzar justamente la candidatura de Fernando Villavicencio. ¿Se ha realizado la denuncia ya en la Fiscalía formal? Mire, en este momento mi prioridad no es andar denunciando a los violentos que se expresan contra mí. Mi prioridad es sacar las elecciones adelante con muchas tareas. Estamos recibiendo a las misiones de observación, estamos trabajando con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todo el pueblo ecuatoriano. En este momento, en esta noche ya, las Fuerzas Armadas tomarán posesión de todas las juntas, de los recintos electorales para garantizar seguridad con muchos días de anticipación y que la gente vaya tranquila. Hay cosas muy importantes. Dejo mis asuntos personales. Pero Diana, no es momento de dejar amenazas como que no pasan nada en un país en donde te amenazan y te matan. Yo creo que el pueblo debe saber de las cosas que está pasando y más allá de ir a una denuncia que ya habrá tiempo para eso. Yo lo que pido es que todo el país debe sentirse seguro, nadie puede sentirse amenazado para ir a defender a la democracia el día domingo. Es importante que salgamos a votar y para eso estamos trabajando en este momento y decirle a la ciudadanía, más violencia. En redes sociales es impresionante cómo se ha exacerbado el hostigamiento, los insultos, la violencia política, las amenazas. Hay muchas y más violentas con anónimos, porque se puede ver que son troles, sobre todo en Twitter, pero esa no es la manera de defender los derechos y la democracia. Con más violencia no se combate la violencia, al contrario, tenemos que mantener la calma. Nosotros garantizamos elecciones transparentes, seguras para el día domingo, ya estamos casi a horas, y ese es el mensaje que les quiero dar. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Agradecemos a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Notimundo a la carta.